el dinero que ingresó producto de la exportación del guano, se hicieron tres cosas importantes. Primero, se pagó la deuda externa. Todos los países que habían participado por la independencia del Perú, teníamos una deuda con ellos, ¿no? Se les hizo un pago. Aparte también de eso, se hizo el primer ferrocarril, que lo hizo Ramón Castilla, y lo más importante posiblemente, se pagó por la libertad de los esclavos, ¿no? Las personas de raza negra, que habían vivido aquí trabajando como si fueran animales, a veces comercializados como si fueran animales o mercancía, ¿no? Ellos fueron liberados por Ramón Castilla, ¿no? Pero ¿saben qué? El guano perdió su precio, los alemanes inventaron la uria, ¿no? Comienza el mercado a cambiar y nuestro guano pierde su valor. Así que nosotros comenzamos a explotar lo que es el salitre. Un país que explotaba mucho el salitre, sobre todo en nuestras salitreras que estaban en el sur, que son las salitreras de Tarapacá. Ese era Chile, con inversionistas ingleses, ¿no? Entonces, en un momento nosotros sabíamos que los chilenos tenían ciertas intenciones de hacer una guerra en algún momento, ¿no? Tratamos de aliarnos con los bolivianos, hicimos una alianza, ¿no? Secretas, ¿no? En un momento Chile le declara la guerra a Bolivia, ¿no? Quería tener todas sus tierras, ¿no? Lo que llamamos Antofagasta, ahorita dentro de las tierras bolivianas, ¿no? Así que Perú manda un emisario, trata de negociar, ¿no? De decirle a los chilenos que no, pues que no haya esto de la guerra, ¿no? Al final los chilenos nos declaran la guerra a nosotros también. Comenzamos una de las guerras más nefastas que ha vivido el Perú, la guerra con Chile o la guerra del Pacífico, que tiene dos etapas. La campaña marítima y la campaña terrestre. En la campaña marítima estuvimos un tiempo todavía defendiéndonos muy bien gracias a este señor llamado Miguel Grau Seminario. Tenía un barco que se llamaba el Monitor Huáscar, ¿no? Era tan rápido el Monitor Huáscar que bueno, los chilenos no podían seguirlo, ellos tenían unos acorazados, él tenía un monitor que había sido adaptado para el combate. Los chilenos al final, en la mañana del 8 de octubre de 1879, lo rodean al Huáscar, ¿no? Matan a Miguel Grau y antes que el barco se hunda, los chilenos lo capturan el barco y se lo llevan para Chile, ¿no? Y donde es trofeo de guerra todavía. ¿Por qué es conocido este señor como un caballero? Porque en el momento que una vez hundió un barco que se llama la Esmeralda, los náufragos se los rescató y los deportó a Chile, y aparte de ello le envió una carta de condolencias al que era el capitán de esa nave, que era Arturo Prat, ¿no? A su viuda les manda sus pertenencias, a lo que la viuda le responde una carta diciendo que es un caballero, ¿no? De ahí viene lo de caballero de los mares. ¿Qué pasó una vez que perdimos el mar? Los chilenos podían desembarcar en cualquier sitio, ¿no? En un momento ellos desembarcan en Tacna, donde supuestamente los estábamos esperando con nuestros aliados los bolivianos, pero justo antes del encuentro los bolivianos se retiran a su país y nunca más vuelven y perdemos aquí toda la parte sur. Ese lugar le llamamos ahora el Alto de la Alianza. Los chilenos comienzan a peinar todo el terreno hacia el sur, llegan hasta Arica, donde Arica pues prácticamente se rindió la ciudad, solamente había un morro donde había una bandera peruana al final. Ese morro, le conoce ahora la historia como el morro de Arica, donde le piden a la persona encargada, que era un coronel llamado Francisco Bolognesi, le piden que se rinda. Y él dice, no, que tiene deberes sagrados que cumplir, y los cumplir hasta quemar el último cartucho. Y no se rindió, ¿no? Mataron a todos, pero en el último momento, justo antes de quemar la bandera, se dice que una persona coge la bandera y se arroja del morro de él. ¿Cómo se llamó él? Alfonso Ugarte, ¿no? Aunque si ustedes van al morro de Arica, ustedes van a ver de que no está el nombre de Alfonso Ugarte como dentro de los caídos. Y algunos dicen que incluso él murió en Europa, ¿no? Pero bueno, la historia lo recuerda así de esa manera, como la persona que se sacrificó, ¿no? Por la bandera. No todo fue tristeza, ya en la guerra con Chile hubo una persona que sí nos dio algunas victorias, que como conocía bastante la geografía del Perú, aparecía por un lado, mataba a chilenos y se iba por otro lado, ¿no? Sobre todo en la sierra. Le decían el brujo de los Andes. A él se llamó Andrés Avelino Cáceres. Sobrevivió a la guerra y llegó a ser presidente del Perú 2 veces todavía. El primer gobierno dice que fue muy bueno, el segundo no tan bueno, pero fue un personaje muy importante. Él cuenta en sus memorias, ¿no? Tiene sus recuerdos, cómo vivió la guerra en esos tiempos. Se cree, o él dice, que sí pudimos haber ganado la guerra cuando los chilenos se embriagaron en los viñedos de Surco. A pesar que eran más, pues pudimos haberlos matado a todos en ese tiempo, pero no se dio la orden, porque el encargado en esos momentos era Nicolás de Piérola y él estaba deprimido porque su hijo había muerto defendiendo a Lima en los Cabitos de San Juan de Miraflores, ¿no?
ahí murió su hijo más mayor y él se fue a hacer una suerte de resistencia en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Es una historia larga, ¿no? Conocida también por algunos historiadores, y desde ahí Andrés Avelino Cáceres y Pierola pues fueron enemigos, ¿no? Pierola a propósito también llegó a ser presidente del Perú, ¿no? Presidente de la República Aristocrática, el momento en que el Perú también tiene un gran crecimiento económico, ¿no? El Perú a manos de los aristócratas tenían bastante dinero, invierte en la educación, crea la libra peruana, ¿no? Una libra, una moneda que estaba acuñada en oro, una verdadera joya en esos tiempos, ¿no? Nicolás de Pierola, entonces presidente más importante de la República Aristocrática. Su partido apoyó a otra persona que fue un poquito nociva para el Perú, ¿no? El presidente que más tiempo estuvo en el gobierno, ¿cómo se llamó? Augusto B. Leguía. Leguía es el presidente que más tiempo estaba en el poder. Él celebró los 100 años de independencia del Perú y él firmó casi todos los tratados limítrofes del Perú, casi todos nocivos para los intereses peruanos, ¿no? Entonces él al final, cuando termina su gobierno, muere está encarcelado en el Panóptico, que es el sótano del Hotel Sheraton, enferma y muere finalmente en el Hospital Naval, ¿no? Así acabó Augusto B. Leguía. Se dio con este personaje, ¿no? Se llamó Manuel Apolinario Odría, Manuel Odría, como lo conocen algunos. Muchos dicen que fue un gran presidente, a pesar que en los tiempos que él estuvo gobernando fue una dictadura. En esos tiempos, el Perú auspició prácticamente la guerra de Corea, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur estaban ahí en disputa, entonces el Perú apoyó esa guerra y producto de ese dinero, ¿no? Es que se hicieron grandes obras como el Hospital del Empleado, tenemos el Estadio Nacional y las grandes unidades vecinales que hicieron gracias a Manuel Odría. No muchos lo recuerdan, un gran presidente, el tercer crecimiento económico, entonces lo vamos a tener con Manuel Odría. Eso es el último presidente que tenemos aquí en esta sala.